para intervenir como moderadores en las diversas ponencias. Bien, hoy es un día en el que están señaladas, hay 4 ponencias, va a ser una mañana bastante apretada y me han rogado que por favor sea cuidadoso con el tiempo. Bien, en mi caso pues presento a Ángel Juan Especes. El ponente tiene un currículum extensísimo y yo me voy a limitar a dar una pincelada como él mismo me ha pedido, que no, desde luego no va a abarcar mínimamente todo lo que refleja ese currículum. Ángel Juan Especes bueno, nació en San Pablo de los Montes, en Toledo, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, hizo los cursos de doctorado de Derecho Penal y bueno, tras haber sido secretario de Magistratura en Gerona, pues tiene una extensísima, ha ocupado prácticamente todos los cargos judiciales que se pueden ocupar en su tierra, en Extremadura. Ha estado en Don Benito, en Mérida, ha pasado por Sevilla, en Magistratura de Trabajo, juez de Vigilancia Penitenciaria de Extremadura, ha sido presidente de la Sala de lo Civil de la extinta Audiencia Territorial de Cáceres, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Badajoz, ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, letrado del Tribunal Constitucional, magistrado de la Sala de la Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, finalmente vicepresidente del Tribunal Supremo. Entre sus méritos académicos, pues ha sido profesor del Derecho del Trabajo de la Facultad de Empresariales de Badajoz, profesor tutor de Derecho Penal de la Universidad de Distancia de Mérida, profesor asociado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad a Distancia, de la Universidad Nacional a Distancia. Ha intervenido en diversos proyectos en Sudamérica, ha sido director y codirector de varios cursos y entre sus trabajos, pues destacar que algunos que posiblemente estén relacionados con la ponencia que hoy va a impartir, que son los relativos a justicia y medios de comunicación, juicios paralelos y la relación del juez con los medios de comunicación. Bien, yo creo que con esto satisfago los deseos del ponente. Por otro lado, no puedo llegar a más porque si no, ocuparía más tiempo y le dejo sin más. Pero se te olvida un dato importantísimo. ¿Cuál? Que hemos tenido el mismo preparador. Ah, eso sí, es verdad, lo acabo de descubrir. Sí, es un dato importante. Es que le he preguntado estuvo en magistratura, en la Magistratura de Trabajo en Sevilla, mi preparador fue Santiago Romero Bustillo, magistrado de Trabajo ya jubilado, y resulta que nos ha preparado a los dos, con lo cual... Lo hemos querido y lo hemos sufrido. Sí, exactamente, sí. Tengo serias esperanzas. Yo no creo que llegue a completar ni siquiera una página del currículum tuyo, pero bueno, tengo un consuelo. Pues, sin más, les dejo con Ángel. Bueno, yo antes que nada, no por obligación, sino por devoción, dar las gracias dar gracias a don Manuel, un caballero, por tu invitación y a la UNED, a la cual me siento muy unido, porque he sido en Mérida y en la central de la UNED también de Madrid, durante varios años profesor, y tengo un cariño especial a esta universidad de distancia. Y en segundo y en último lugar, como prefieras, permitirme volver a esta ciudad tan bonita, que también tengo unas ciertas raíces familiares porque un hermano mío ya fallecido estuvo aquí destinado en Mérida. Bien, dicho esto, quiero hacer, si me permiten, antes de entrar en el tema, una serie de consideraciones. Una de carácter general y otra relativo al tema que voy a intentar desarrollar de la mejor forma posible. Por carácter general quiero decir que me siento tremendamente orgulloso de pertenecer a una carrera judicial que en unos tiempos difíciles, donde los ciudadanos, sobre todo los que en peores condiciones económicas, han sufrido una tremenda crisis, su defensa, en muchas ocasiones, por no decir en ocasiones la única, la han encontrado en los jueces. Han protegido a los consumidores, han establecido una doctrina sobre las cláusulas suelo, sobre materia de desahucio,
Por tanto, yo creo que si esa valoración que hace la sociedad de la justicia no se corresponde con la realidad. Los jueces han estado a la altura de las circunstancias y yo quiero reconocerlo públicamente aquí y ahora. Se habla mucho de pacto de Estado, pero yo creo que el pacto de Estado que tiene que hacerse es dedicar más inversión a la justicia, que existan más medios, que como se ha dicho aquí por parte de Raimundo, y es verdad, no solo es el Tribunal Supremo, no solamente en la audiencia, ni tampoco el Tribunal, concretamente en Extremadura, de lo que es Cáceres, sino que hay muchísimos pueblos y muchísimas localidades, y que por tanto la justicia necesita que el poder político se preocupe y dé realmente la respuesta y los medios que necesitan para que, entre otras cosas, como se está demostrando, ya con lentitud, eso es verdad, hay que reconocerlo, la lacra de la corrupción, al cual está al frente la judicatura y concretamente un tribunal al cual tengo un especial cariño, estando aquí su presidente, lo quiero reconocer como en la Audiencia Nacional. Bien dicho esto, voy a comenzar a disertar o hablar sobre el tema de la imparcialidad. Bien, yo sobre esto quiero también hacer una reflexión. Lo cuanto voy a decir aquí se atiene a una doctrina, a una técnica jurídica. No son reflexiones ni morales ni éticas. Entre otras razones, porque yo creo en la profesionalidad y para mí la ética es la profesionalidad. Y entiéndame bien lo que estoy diciendo. Por tanto, son aportaciones doctrinales del Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en últimas sentencias de la Audiencia Nacional, donde se ha abordado con bastante amplitud el tema de la imparcialidad. Y por ello distinguiré tres planos que voy a diferenciar a lo largo de esta exposición. En primer lugar, diferenciar conceptualmente lo que es la independencia judicial, que es una cosa, y la imparcialidad, otra. Por tanto, haré unas pinceladas sobre la independencia judicial, que no por ello van a ser menos importantes, y luego, con posterioridad, desarrollaré el concepto de imparcialidad, tanto en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como veremos también, difiere en algo, en matices, de la doctrina seguida por el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Supremo sobre el concepto de imparcialidad objetiva e imparcialidad subjetiva. Son matices, pero en derecho, como sabemos, los matices son muy importantes. Y por último me centraré ya en algo que es muy actual, que son las manifestaciones extraprocesales que podamos, me incluyo, que podamos hacer fuera de la sentencia de los juicios y la influencia que ello puede tener sobre el concepto de juez imparcial. Y si esas manifestaciones extraprocesales pueden, como digo, dar lugar a la vulneración del derecho a un proceso con las garantías de vida. Por tanto, este va a ser el esquema y por último, finalmente, si me permite, haré unas breves reflexiones a modo de conclusión final. Ya le anticipé y le vuelvo a repetir que son consideraciones técnicas, pero que por tanto están abiertas, que son susceptibles de no ser compartidas, estaría mal. Y bueno, si puedo propiciar un debate, pues mejor, y que reflexionemos entre todos, y que algunas de las cosas que aquí se digan, pues se pongan en tela de juicio e incluso se expresen manifestaciones contrarias. Ese es el verdadero debate y lo que se tiene que producirse en estos ámbitos. Bien, el derecho a un juez imparcial, como tal, se encuentra reconocido en prácticamente todos los instrumentos internacionales que consagran los derechos fundamentales. En efecto, el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, y ya utiliza las palabras independiente e imparcial. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 14 primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y finalmente el artículo 26 de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito español, la doctrina del Tribunal Constitucional la incluye, esto es importante resaltarlo, dentro del derecho a un proceso con todas las garantías previstas en el artículo 24.2 de la Constitución española. Y dicho esto, examinaré de forma diferenciada, tal y como expuse al principio, el concepto de independencia desde imparcialidad, que no son lo mismo. En efecto, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el concepto de independencia tiene un sentido más político, en el mejor de las acepciones, y el de imparcialidad más bien procesal. Según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para determinar, y en esto quiero detenerme, si un tribunal es o no independiente, es necesario verificar, entre otros factores, lo siguiente. Primero, el sistema de nombramiento de los magistrados. Segundo, la duración. Tercero, si existe un sistema de protección contra las presiones externas, incluidas juicios paralelos.
y lo que el tribunal denomina el punto estético de saber si el sistema resulta aparentemente independiente. Reitero, si el sistema resulta aparentemente independiente. Permítame que aquí haga una aportación personal en el sentido de que es necesario, cuanto antes mejor, que en el tema del nombramiento de jueces y magistrados, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, todos los cargos actualmente discrecionales, se camine en el sentido de limitar la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial a sus límites estrictos. Que se potencie una verdadera carrera judicial basada en la capacidad del mérito. Y que por consiguiente el sistema de nombramiento responda a la idea de la capacidad del mérito. Y como aquí se ha dicho por el presidente del Tribunal Superior, con muchísima razón, se busque la excelencia y sean los mejores. Para eso hay que potenciar la carrera judicial, darle un estímulo y sobre todo fundamentalmente reducir al máximo la discrecionalidad por parte del Consejo General del Poder Judicial. Porque en mi experiencia, por mucho que se modifique el sistema del Consejo General del Poder Judicial, hemos tenido varios sistemas. Sin embargo, las críticas siguen siendo las mismas, tanto en uno como otro modelo. ¿Por qué? Lo fundamental del Consejo hoy día, acertadamente o no, es el nombramiento. Y aquí es donde surgen todas las críticas mayores. A veces se acierta, a veces no se acertarán. Pero para eso hay que limitar al máximo esa discrecionalidad. Una especie de concurso de oposición, integrado por magistrados, catedráticos, donde se puede hacer una terna, pero en definitiva se limite. Con eso se ganará confianza y, como se dice por la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se buscará el punto estético de saber que el sistema es aparentemente independiente. En definitiva, el concepto de independencia es un concepto conexo, y esto es importante subrayarlo, al principio de separación de poderes, y se refiere primordialmente a la manera de asegurar y proteger la acción de los órganos judiciales frente no a los particulares, sino a la acción de los restantes poderes públicos, entiéndase el Ejecutivo, entiéndase el Parlamento. Hasta aquí el concepto de independencia, a grosso modo. Entraremos ahora a examinar el concepto de imparcialidad. Pues bien, el concepto de imparcialidad, es lógico, constituye una garantía fundamental de la administración de justicia en un Estado de Derecho. Se dice que hay sistemas democráticos en donde no hay verdadera separación de poderes. Niego la mayor. Podrá haber una elección democrática, pero si no hay una verdadera separación de poderes, si los jueces no son imparciales, no habrá verdadera democracia, por lo menos en el sentido liberal del término. Por cuya razón está implícita el derecho en un proceso, con todas las garantías. La imparcialidad entendida en la forma que diré es fundamental para inspirar confianza en la sociedad, de manera que incluso las apariencias, y aquí quiero insistir, de imparcialidad son fundamentales a estos efectos, pues utilizando las propias palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solamente debe hacerse justicia, sino también parecer que se hace, no solamente ser honrado, sino aparentar que se es. En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros, en su sentencia de 20 de mayo de 1998, dice que en este campo hasta las apariencias pueden revestir importancia. De ello resulta que para apreciar si existe o no, en un caso concreto, razones legítimas por ejemplo, para temer que un juez sufra un defecto de imparcialidad, deberá tenerse en cuenta el punto de vista de los interesados, aunque quiero subrayar, y lo desarrollaré también a continuación, que esto no es fundamental, porque claro, un ciudadano puede pensar que el juez no es imparcial. Por ese criterio nos supondría que habría que aportar al juez que subjetivamente considerara que no reúne las condiciones de imparcialidad, por lo cual introduciríamos un factor de inseguridad muy importante. Por tanto, esto es un paso, es decir, es un factor, pero no en ningún caso, no desde luego determinante. En atención a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular su sentencia de 15 de octubre de 2009, la imparcialidad normalmente denota la ausencia, y esto es importante, la ausencia de prejuicios o favoritismos, de manera que la existencia de imparcialidad debe ser determinante de acuerdo con una valoración subjetiva, donde se debe tener en cuenta la convicción personal y el comportamiento de un juez en particular. Esto es, si el juez tiene algún prejuicio personal o favoritismo en algún caso dado, y también de acuerdo con una valoración objetiva que introduce el concepto de imparcialidad objetiva y subjetiva, que como veremos no coincide con la del Tribunal Constitucional, por lo menos en materia importante. Y entre otros aspectos, su composición ofrece las suficientes garantías, la composición del tribunal, para excluir cualquier duda legítima con respecto a la imparcialidad. Y aquí llamo la atención sobre algo que en ocasiones pasa desapercibido. Las normas de reparto son fundamentales.
Es más, algún autor, concretamente Vicente Gimeno, durante su estancia en el Tribunal Constitucional, tiene varios votos particulares en el sentido de que alterar las normas de reparto afecta a juez determinado por la ley, si bien también es verdad que la doctrina del Tribunal Supremo no le da tal consideración y las considera siempre, las conceptúa como meras irregularidades procesales. Estoy más de acuerdo con la doctrina en este caso de En lo que se refiere a la valoración subjetiva, añade el Tribunal Europeo que debe presumirse que un tribunal esté libre de perjuicios personales o de cualquier otra naturaleza. En definitiva, la imparcialidad personal de un juez debe ser presumida hasta que haya pruebas en contrario. En cuanto al tipo de prueba requerida, el tribunal busca, por ejemplo, asegurar si un juez ha demostrado hostilidad o mala voluntad por motivos personales y, añado, también por motivos políticos. En la amplia mayoría de los casos en donde se suscita el tema de la imparcialidad, el Tribunal Europeo se ha centrado más en la parte objetiva que en la subjetiva. Sin embargo, y en ello hay coincidencia doctrinal, no existe una clara línea divisoria entre la imparcialidad subjetiva y objetiva, puesto que la conducta de un juez puede provocar no solo las dudas objetivas por su imparcialidad, desde el punto de vista de un observador externo, que es el criterio que sigue la Audiencia Nacional en sus últimas resoluciones sobre varias causas de acusación contra algunos de sus magistrados, sino que también puede tratarse del tema de sus convicciones personales, siempre que hayan sido exteriorizadas. Convicciones personales, siempre que hayan sido exteriorizadas. La valoración objetiva se refiere principalmente, y ello a destacarse, a los vínculos jerárquicos o de cualquier tipo entre los jueces y otros actores en los procedimientos. Por ejemplo, el caso Miller contra el Reino Unido, sentencia del 24 de octubre del año 2004. A este respecto, incluso las apariencias deben ser de una cierta importancia, o en otras palabras, como se indica en la sentencia Huber, que la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se lleva a efecto. Pues lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática. En conclusión, la imparcialidad en sus dos modalidades, objetiva y subjetiva, está encaminada a procurar que la pretensión sea resuelta, y esto es importante subrayarlo porque aquí está el concepto del núcleo duro de la imparcialidad, por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio, y que se someta exclusivamente al ordenamiento jurídico y no a ideales políticos o ideológicos, por muy valiosos que sean. Simplemente al ordenamiento jurídico. Como indica el Tribunal Europeo, esta sujeción estricta a la ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones o incluso por prejuicios, o lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del derecho. En definitiva, la imparcialidad requiere que se cumplan dos reglas de oro, permítanme la expresión. Primero, que el juez no puede asumir personalmente funciones de parte, y en segundo lugar, que no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica en favor o en su contra. El Tribunal Constitucional Español, como adelanté al principio, si bien ha aceptado la distinción entre la llamada imparcialidad objetiva y subjetiva, sin embargo le da en cierta manera un matiz distinto. En efecto, la imparcialidad subjetiva garantiza que el juez no haya mantenido relaciones con las partes que puedan dar lugar a un previo posicionamiento sobre la cuestión, mientras que la imparcialidad objetiva, es decir, la referida al objeto del proceso, asegura que el juez o tribunal no ha tenido un contacto previo con el tema a decidir y que por lo tanto se acerca al proceso libre de prejuicio. En cualquier caso, sostiene el Tribunal Supremo que no se trata de primar los deseos o preferencias de los justiciables, lo dije antes, lo reitero ahora, ni tampoco de atender sus dudas basadas en meras opiniones personales, sino que estas dudas han de estar objetivamente justificadas. En virtud de la llamada imparcialidad objetiva, el juez que por cualquier circunstancia se haya pronunciado o emitido juicio de valor en algún procedimiento que exteriorice una toma de posición previa sobre el asunto a resolver, incurrirá en falta de imparcialidad. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Español, acogiendo la doctrina del Tribunal Europeo, determina los casos en que un juez que ha intervenido en un proceso anterior o en una fase previa a la decisión queda contaminado. Así, a modo de ejemplo, y sin agotar todos ellos, si el juez ha intervenido en la fase de investigación y ha acordado una prisión provisional, no podrá con posterioridad formar parte del tribunal que dicte sentencia, pues se aprecia ya por sí una posición previa.
El tema de la imparcialidad ha jugado un importante papel, y esto es importante, constituye también el núcleo de la exposición, en 4 temas. ¿A cuál de ellos más importante? En la incidencia de los procedimientos políticos paralelos no jurisdiccionales. Me estoy refiriendo a las comisiones de investigación. Hay una comisión de investigación y hay un proceso penal. Aquí plantea, esto sería objeto de desarrollo de un tema específico, voy solamente a hacer apuntes, lo siento si queda absolutamente insuficiente, pero solamente lo puedo mencionar. La influencia de la información de los juicios paralelos sobre un caso, que cada día es mayor, cada día es mayor. Si no solamente tenemos que comprobar, ante una supuesta sentencia que tiene que dictar el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, ya hay unos posicionamientos previos. Ya se espera del Tribunal que dicte una sentencia determinada. Y por tanto, cuando se dicta esa sentencia, no se juzga con posterioridad en función de su fundamento jurídico, sino que coincida o no coincida por los planteamientos previos hechos por los medios de comunicación, que en ocasiones refleja posicionamientos plurales ideológicos. Y en función de ello, se califica como buena o mala la resolución o la sentencia. Y por tanto hay posicionamientos previos en los juicios paralelos que cada día son más influyentes, y esto hay que reconocerlo, cada día son más influyentes. Para mí, esto es una opinión muy personal, que lógicamente no tengo, tiene que ser compartida, es el peligro mayor para la independencia judicial en este país y en varios más. La contaminación del magistrado, esto es la afectación de la imparcialidad de un juez por razón de haber tenido conocimiento de los hechos con anterioridad, y la participación del juez o magistrado en la sociedad, cuestión esta que constituye también uno de los temas, será objeto de desarrollo como tema central. Respecto a la incidencia de los procesos políticos paralelos, comisiones de investigación, resulta interesante el caso abordado en la sentencia del Tribunal Europeo de 18 de febrero del año 2016. Centraré el caso. El demandante, acusado de corrupción política en su país, estuvo sometido a un procedimiento penal y al mismo tiempo a una comisión parlamentaria, cuyos resultados de la comisión parlamentaria se unieron a aquel al proceso penal. Además, su caso fue objeto de una intensa y virulenta campaña de prensa, suscitándose un problema sobre la imparcialidad de los tribunales por una doble vía: por la influencia de la comisión parlamentaria y por la presión mediática. Rajoy fundamentaba sus dudas en la cooperación legalmente establecida en el derecho polaco entre los órganos judiciales y las comisiones parlamentarias, y los efectos que la campaña de prensa podría tener dada la virulencia de la información, los llamados, que venimos denominando, juicios paralelos. Pues bien, el Tribunal Europeo estimó que si bien los hechos objeto de investigación por la Comisión Parlamentaria y por los tribunales de justicia eran los mismos, los objetivos de una a otra eran esencialmente distintos. Pero aquí se sigue suscitando muchísimos problemas. ¿Está obligado la persona que es llamada a una comisión de investigación a declarar? Deberá tener derecho a guardar silencio. Lo que diga allí se va a trasladar al proceso penal. ¿Será susceptible de valoración el contenido de las comisiones de investigación y la documentación que se aporte? Son algunas de las cuestiones, personalmente he citado algunas que suscitan problemas. Y hay otra cuestión también, que afecta directamente a los jueces. ¿Se puede, con una comisión de investigación parlamentaria, puede llamar, como se ha pretendido hacer recientemente, a un juez para que preste declaración ante una comisión de investigación? ¿El juez tiene derecho a negarse? Sobre todo y fundamentalmente cuando hay un proceso judicial en marcha. Planteo. Yo tengo una idea, pero si al final la digo, ahora no la adelanto. Son cuestiones muy controvertidas y difíciles de solucionar. Por tanto, la cuestión es, sobre todo es, hasta qué punto una comisión de investigación puede llamar a un juez y el juez está obligado a comparecer. Sobre todo, no ya cuando el proceso haya concluido, sino cuando hay una investigación judicial en marcha. Y en ese momento se le cita por la comisión de investigación. Y sobre todo la incidencia que el material aportado en esa comisión de investigación pueda tener en el proceso penal, en la investigación que se está siguiendo, en la instrucción que se está siguiendo por un juez determinado. En cuanto a los juicios paralelos, dijo el Tribunal Europeo que fueron especialmente virulentos, pero añade que es inevitable que en una sociedad democrática se pongan comentarios severos en la prensa sobre un asunto tan sensible que pone en tela de juicio la moralidad de altas personalidades del Estado y las relaciones entre el mundo de la política y de los negocios. Los juicios paralelos, como he dicho antes, constituyen uno de los temas más interesantes que se dan ahora mismo en cuanto
pueden incidir sobre la independencia judicial. Como ustedes saben, incluso hay algunos países, como en el caso de Austria, donde se contempla un delito específico, no sobre cualquier juicio paralelo, que esto también nos llevaría muy lejos, que se entiende por juicio paralelo. Es otra cuestión también previa, determinante para analizar cualquier otra cuestión. Y en Estados Unidos y en Inglaterra se prevén mecanismos para que cuando hay una campaña de prensa pueda cautelarmente suspenderse. Aquí resulta difícil que eso pueda darse, puede hacerse, pero es complicado. Entonces la problemática presenta, y aquí donde quiero entrar en el núcleo ya en la última parte, que es la más complicada, la más compleja, llena de aristas y como tal la planteo. La participación de los jueces y magistrados en la sociedad, o dicho de otra manera, la incidencia de las manifestaciones extraprocesales realizadas por jueces y magistrados. Aquí se plantea un primer problema, y es el de determinar si los jueces tenemos limitada nuestra libertad de expresión por razón del cargo, para asegurar el principio de imparcialidad. Y en segundo lugar, y muy fundamentalmente, la incidencia que pueda tener esas manifestaciones extraprocesales en un proceso que se está siguiendo. Esto me va a obligar a hacer una serie de matizaciones. El hecho de que la participación política activa de los jueces sea muy restringida no significa que carezcan de una opinión en temas de relevancia política y jurídica de notable trascendencia para la sociedad. Al margen de la valoración política y constitucional que tales valoraciones públicas pueden merecer, resulta trascendente plantearse en qué medida pueden afectar a la imparcialidad aquellas manifestaciones extraprocesales que un juez haya realizado sobre un tema que posteriormente y con sujeción a las normas procesales vigentes deba conocer. Manifestaciones extraprocesales sobre un tema que deba conocer. O es más, que en aquel momento que las hizo no sabía que lo iba a conocer, pero con posterioridad resultó que efectivamente tenía que conocer de ese asunto, sobre el cual había hecho manifestaciones extraprocesales. Bien, el tema enunciado, como he dicho antes, es complejo, y vamos a ver las distinciones que se hacen, las matizaciones, como una especie de ensayo, por tanto sin verdades absolutas. Es aconsejable que los jueces y magistrados seamos prudentes a la hora de abordar temas sobre los que posteriormente podremos enjuiciar. En tal sentido, son las opiniones vertidas por los jueces en los medios de comunicación los que suscitan mayor polémica y crítica que las emitidas en los ámbitos como este de carácter académico. Pues bien, dicho lo anterior, es claro, por las razones que diré, que si las manifestaciones extraprocesales realizadas por un juez expresan un juicio anticipado y este es no provisional sino definitivo, la imparcialidad del juez podrá, siempre digo podrá, no afirmo que queda, sino que podrá quedar comprometida. El Tribunal Constitucional español ha admitido claramente que la emisión de juicios anticipados puede vulnerar la garantía de la independencia judicial, de la imparcialidad. Así, solamente citar un ejemplo, el auto 380 1999 1993 del 21 de diciembre. A estos efectos examinados hay que distinguir, en línea con lo manifestado por la doctrina, según que el posicionamiento sea definitivo o bien meramente provisional. Podrán decir si esto es discutible, y qué diferencia hay que sea definitivo o provisional. Igualmente habrá que distinguir según que las manifestaciones se refieren a cuestiones fácticas o jurídicas, y también el medio o los medios a través de los cuales se realicen las manifestaciones extraprocesales, la fecha en que tales manifestaciones se hicieran, su forma oral o escrita y también el tono. La convicción del juez sobre alguna cuestión jurídica puede haberse expresado por escrito o verbalmente. En ningún caso, sin embargo, y esto es importante también, porque en ocasiones por la prensa se ha utilizado, el hecho de estar presente en un acto público ilícito en el que se expresan determinadas opiniones, siempre se puede atribuir esas opiniones a sujetos distintos de quienes las emiten, ni puede ser valorado como objeto que denote una posición concreta, el hecho de asistir a un acto público de ciertas manifestaciones. En cuanto a la forma en que se emitan estas, no es un criterio concluyente para determinar si la imparcialidad del juez o magistrado queda comprometida. La doctrina italiana, que ha estudiado esta materia con intensidad, ha considerado con carácter general que las opiniones vertidas en escritos científicos no constituyen un motivo para recusar al juez, como doctrina general. Si ven en aquellos casos en que la disertación científica se utilice como cauce, este es el matiz, el derecho son matices, para orientar la decisión del proceso en un determinado sentido, no cabría excluir la falta de imparcialidad.
El Tribunal Constitucional alemán se pronunció sobre esta materia al resolver la recusación formulada contra uno de sus miembros que en su calidad de académico había expresado su opinión sobre temas jurídicos sobre los que tuvo lugar que resolver, rechazando la aceptación del principio de imparcialidad. Esto planteó otro problema sobre el cual aludiré, y es si las causas de recusación para los jueces es aplicable a los magistrados del Tribunal Constitucional. La doctrina alemana dice que no. Así, cuando la expresión de una posición previa se acompaña de expresiones de rotundidad que ponen de manifiesto un apasionamiento por parte del juez o calificaciones despectivas respecto a disposiciones contrarias, son elementos que pueden evidenciar una opinión comprometida y contraria al principio de imparcialidad. Otros factores a tener en cuenta son la reiteración o frecuencia de las declaraciones expresadas por el juez y el elemento cronológico, es decir, la mayor o menor cercanía con la resolución sobre la que se tiene que resolver. Especial problemática suscita si en los procesos de inconstitucionalidad, como he dicho anteriormente, lo que se llama de control difuso, pueden plantearse cuestiones de recusación. Aquí la doctrina está dividida, si bien la mayoría entiende que las causas de recusación de juez y magistrado también son aplicables a los magistrados del Tribunal Constitucional, si bien, como he dicho antes, en Alemania no se sigue este criterio. El Tribunal Constitucional español abordó este tema y en general la teoría de la imparcialidad en el auto del 20 de noviembre de 2002, en donde se recusó precisamente a quien por aquel entonces era presidente del Tribunal Constitucional español. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional 162/99 ya abarcaba con toda intensidad la problemática de las manifestaciones extraprocesales. En dicha sentencia se dice, entre otras cosas, pues no la voy a leer entera, se dice lo siguiente: la separación y alejamiento de las partes en litigio y sus intereses permite al juez situarse por encima de las partes acusadoras e imputadas para decir justamente la controversia determinada por sus pretensiones en relación con la culpabilidad. Esta obligación de ser ajeno al litigio, de no jugarse nada en él, de no ser juez y parte, ni juez de la propia causa, puede resumirse en dos reglas. Según la primera, el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte. Por la segunda, el juez no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que pueden poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica o a favor en su contra. En fin, la sentencia es muy larga, por tanto no se la voy a leer entera, si me remito a ella porque contiene una doctrina muy clara y concluyente sobre el concepto de la imparcialidad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, y esto sí que es novedoso, ha apreciado recientemente varios supuestos de falta de imparcialidad. Vamos a examinar algunos de ellos. Con ocasión de celebrarse un juicio contra un presunto terrorista de ETA, el inculpado se negó a contestar al Ministerio Fiscal y sí solo a su defensa. En un momento dado, la presidenta del tribunal preguntó al acusado que si condenaba el terrorismo de ETA, a lo que éste manifestó que no iba a contestar a su pregunta. A continuación, la presidenta del tribunal manifestó que ya sabía yo que no iba a contestar a esa pregunta, a lo que el acusado respondió, y yo que iba a hacerla. La Sala Segunda consideró que la pregunta de la presidenta del tribunal, y muy especialmente su reacción al negarse al recurrente a contestar, podía interpretarse desde perspectivas objetivas como una expresión de una opinión ya formada previamente o al inicio del juicio acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el recurrente. Dicho con otras palabras, no es irrazonable, según la sentencia de la Sala Segunda, pensar que con tal actitud se expresaba de alguna manera la opinión ya formada respecto al valor de las explicaciones dadas por el acusado, por cuya razón la Sala Segunda anuló la sentencia y tuvo que repetirse el juicio. Por otro lado, en la sentencia 674/2013, la Sala Segunda consideró, esto es importante también, una doctrina novedosa, que el estatuto constitucional del órgano judicial llamado a dirimir un conflicto con relevancia penal no queda preservado cuando entre los tres magistrados que integran el órgano decisorio se formula toda una batería de preguntas que se alarga hasta los 20 minutos de duración. Pues en este caso no se está en presencia de la petición de aclaraciones o de lo que algunos precedentes jurisprudenciales denominan prueba sobre la prueba, sino que se está sustituyendo a la acusación. Y por tanto considera que aquí también se afectó a la imparcialidad del juez y del tribunal. Es cierto que según el ordenamiento jurídico procesal español, el presidente de un tribunal tiene facultad para interrogar a los testigos y por extensión a los acusados. Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirma que cuando el presidente no se limita a hacer preguntas meramente aclaratorias, sino que se tiende a formular preguntas sustituyendo al Ministerio Fiscal o a las partes acusadoras, se convierte así en una especie de inquisidor, infringiéndose el principio de imparcialidad.
doctrina concluyente y reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por último, me voy a referir, lo dije anteriormente, a una resolución que para mí plasma perfectamente los criterios de la imparcialidad, en este caso no del Tribunal Supremo, sino el auto del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del 3 de noviembre del año 2015, que resuelve la recusación de uno de sus magistrados, cuyos datos, lógicamente, por razones obvias voy a omitir. Esta resolución judicial hace especial hincapié en las apariencias de falta de imparcialidad, fijando una serie de criterios para determinar cuándo un juez o magistrado, en un juez o magistrado concurren apariencias. Literalmente señala la Sala, y es muy interesante porque contiene una doctrina del Tribunal Europeo y del Tribunal Constitucional muy interesante. Dice: el objeto de nuestro enjuiciamiento en el contexto de la causa legal de recusación es si los datos de hecho acerca de las relaciones de un magistrado con las partes del proceso, introducidas por los motores del incidente y por la Fiscalía, debidamente acreditados mediante la prueba documental, sustentan una apariencia objetiva de parcialidad, o si pueden descartar toda duda al respecto. El Tribunal Europeo ha utilizado el criterio del observador, ya lo dije antes, del observador objetivo, concepto para evaluar la imparcialidad. Dice, con la mediante la prueba documental, sustenta, o se puede descartar toda duda al respecto. El Tribunal utiliza el criterio del observador objetivo para evaluar la posibilidad de la apariencia de imparcialidad de un tribunal y su percepción social, citando diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata de adoptar el punto de vista de un espectador objetivo para ponderar si la sospecha es razonable y legítima, criterio del observador imparcial, como criterio determinante de la existencia de una supuesta falta de imparcialidad por parte de jueces y tribunales. Esta figura ha sido acogida en los textos de las Naciones Unidas sobre la conducta judicial. La percepción de imparcialidad se mide desde el punto de vista de un observador razonable, porque lo decisivo es saber si puede estimarse que la duda se justifica objetivamente a los ojos de un observador que representa a la sociedad. Observador objetivo y razonable, desapasionado y con la distancia suficiente, que configura un arquetipo conocido que se presenta como una réplica del propio modelo del juez imparcial, incluso del investigador indiferente que reclamara becaria. En la técnica del enjuiciamiento es frecuente el uso de figuras afines como el baremo del hombre medio o ideal. No se puede obviar la importancia fundamental que la apariencia de imparcialidad del tribunal requiere en el asunto que nos ocupa. El incidente se plantea en la fase de enjuiciamiento de un proceso penal por delito de corrupción, dirigido contra personas relevantes en la política. No se ha abierto el juicio contra un partido político, en fin, sobre esto ya no leo más porque puede haber referencias personales que lógicamente no leo. Por tanto, lo interesante de esta sentencia es el concepto de observador imparcial de tercero, al objeto de determinar si las apariencias, la falta de supuesta imparcialidad está o no justificada, si hay o no una apariencia de falta de imparcialidad. Por tanto, aquí en este caso concreto, el Pleno de la Audiencia Nacional estima la recusación por falta de imparcialidad. En definitiva, y ya para concluir, no quiero cansarles más, solamente son unas reflexiones y unas citas doctrinales que nos sirven para determinar, con solución a qué criterio puede determinarse si sobre un juez existe una apariencia, no significa que lo sea, una apariencia de falta de imparcialidad que puede dar lugar a la anulación de un proceso por vulneración de un derecho fundamental, como es el derecho a un proceso con todas las garantías. Los jueces y magistrados gozamos, como todos los ciudadanos, de un derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, so pena de incurrir en ocasiones de imparcialidad subjetiva, debemos modular nuestras manifestaciones extraprocesales, sobre todo cuando hay procesos de por medio. Ante la posibilidad de que podamos ser recusados por la vulneración por falta de imparcialidad. Se trata por ello de una cuestión de límites en el que el sentido común ha de resultar fundamental. Hasta aquí la doctrina del Tribunal Constitucional, hasta aquí la doctrina del Tribunal Europeo, la distinción entre independencia de una parte, imparcialidad en sus dos modalidades objetivas y subjetivas, según la doctrina del Tribunal Europeo, según la doctrina del Tribunal Español, del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Supremo, y la referencia a una serie de resoluciones, tanto de cada uno de estos tribunales y también de la Audiencia Nacional, del Pleno al que he hecho referente anteriormente, que contiene para mí una doctrina muy perfilada y muy acertada sobre la imparcialidad, el derecho a la imparcialidad atendida a las apariencias, que no es nueva, sino que es muy antigua. Incluso cuando yo era ya letrado del Tribunal Constitucional, ahora ya bastante tiempo, se nos planteó en el informe, era el famoso caso Tous,
en donde el tribunal vertió expresiones con anterioridad que pudieron dar lugar efectivamente a la falta de apariencia. Y a partir de ahí, sobre todo en el caso Ormaechea, que es un caso absolutamente clave en esta materia, es desde cuando se empieza a perfilar la doctrina de la apariencia, que constituye hoy día un factor determinante a la hora de configurar el derecho a un proceso con toda la garantía. Si han servido estas reflexiones para centrar el tema, muchísimas gracias, y si no, les pido disculpas. Muchas gracias. Bien, la ponencia no tiene desperdicio, magnífica, además habla sobre una cuestión o trata sobre una cuestión que es de sumo interés para todos los jueces, porque quien no ha hablado en alguna ocasión respecto de algún caso y quien no ha dirigido un debate, bueno, un juicio, pues haciendo alguna que otra pregunta. A mí hace poco se me planteaba esta cuestión con motivo de un recurso. Bien, en cualquier caso, la ponencia es doblemente magnífica porque deja un tiempo que es ideal, ha de ser aprovechado para que ustedes hagan las preguntas que tengan por conveniente. Veo una mano levantada. Por favor, lo vamos a limitar hasta unos minutos, 2 o 3 minutos antes para dar tiempo al siguiente ponente para que pueda subir hasta y se pueda guardar el orden de esta apretada mañana. Primera pregunta, por favor. Yo pediría que la persona que haga la pregunta se ponga de pie, se identifique y digo yo. Vale. Mejor, ¿no? Para que... Bueno, me llamo Carmen Valcarce, soy juez de instrucción hace ya más años de los que querría, en un juzgado de Madrid. Yo también estaba todo ya en eso, pero no. Y entonces quería hacer una pregunta al ponente, cuya ponencia Claro. me pareció perfecta, pero yo creo que ha pasado un poquito cuidadosamente sobre un tema que genera muchos supuestos, o casi todos de los casos que ha mencionado, de imparcialidad o de falta de apariencia de imparcialidad. Es decir, normalmente a nosotros no nos llaman a las comisiones parlamentarias, salvo que antes se haya tenido un cargo político, y es por lo que se le llama. Porque indudablemente si llaman a un instructor a una comisión parlamentaria para preguntarle cómo está instruyendo, pues la contestación... Perdón, un momentito, perdón. Se ha dado recientemente un caso muy concreto que se ha citado un juez. Sí, pero no por ser juez, sino porque tenía un cargo político. No, por ser juez. Por ser juez. Entonces, yo lo que me preguntaría es qué opina el ponente sobre, que ahora se está discutiendo sobre la puerta giratoria de la política y la judicatura, y sobre todo que ha sido favorecida durante mucho tiempo por los diferentes partidos políticos que, bueno, ni siquiera ya se pierde escalafón en estos supuestos, y que generan muchos supuestos o muchos casos de recusaciones, falta de imparcialidad o dudas en la ciudadanía. Bien, una pregunta que en fin, pero bien la contestaré. Yo, ya por experiencia, no suelo ser maximalista, no creo en pronunciamientos totalmente contundentes, ¿no? De puertas giratorias sí, puertas giratorias no. Yo creo que efectivamente debe preservarse la imparcialidad, y creo que deben adoptarse medidas, no ya a lo mejor que no vuelva a la carrera judicial, pues sí, por lo menos de varios años, sin poder pertenecer, o bien que tenga que ir a otro destino que no tiene nada que ver con la materia que ha podido conocer. Pero evidentemente, yo le contesto, no lo eludo la pregunta, pero tampoco tengo una idea clara. Yo creo que hay que adoptar medidas para evitar lo que usted ha llamado de puertas giratorias, pero también con sentido y con mesura. Tampoco es una solución concluyente, porque puede establecerse un plazo, un periodo, no sé de cuánto, 3 o 4 años, o puede, si por ejemplo está en la jurisdicción penal o contenciosa, que puede ir a la jurisdicción social o alguna medida de este tipo. Pero evidentemente deben adoptarse medidas para evitar lo que usted dice. Ahora, que la medida sea que no puedan volver a la carrera judicial, me parece excesivamente fuerte. Esa es mi opinión, que no tiene por qué ser compartida. Usted puede llegar a pensar que sí. En mi opinión, que hay que establecer medidas, evidentemente, para evitar ello. Ahora, las clases de medidas habría que analizarlo con rigor. Porque es igual cuando se dice suprimir todos los aforamientos. Pues ya me dirá usted si a los jueces no le tiran los aforamientos. Más o mañana, cada vez que tengamos un caso complicado, nos están presentando una denuncia en el juzgado. O sea que por eso quiero decir que, pues algo que se supriman los aforamientos, pues se establezcan medidas previas. Una pregunta. Sí.
Buenos días, don Ángel. Me llamo Emilio Bosch y soy abogado del Colegio de Melilla. Usted es vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. No, el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. Conocerá, supongo, las opiniones que tienen algunas asociaciones de jueces del funcionamiento del Consejo General en cuanto a la política de nombramiento. Y se refieren las asociaciones a los nombramientos de los magistrados Espejer, López en la Audiencia Nacional y al nombramiento de la magistrada Carmen Llombart en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Dice exactamente, las asociaciones de sus jueces, de sus compañeros, no la mía, que soy un pobre abogado de barrio, sus compañeros, que esa política es escandalosa. Escandalosa por la falta de apariencia de imparcialidad. Porque los jueces López y Espejer han sido reiteradamente separados de algunos casos, por ejemplo el caso Gürtel, separado por la propia sala de la Audiencia Nacional, que ahora va a presidir nada menos que la jueza, la magistrada de Espejer. ¿Y me gustaría conocer su opinión? No se lo voy a dar. No se lo voy a dar porque yo, en primer lugar, yo no he participado de ese nombramiento. Yo tengo una idea sobre el particular, pero permíteme usted que, lógicamente, como no formo parte del Consejo y no estoy en condiciones de responder, pues por tanto permítame que, con independencia de mi opinión particular, que la tengo, no la puedo expresar. Yo la conozco. No. Yo la conozco y coincide con esa asociación. ¿Y quiere que le diga la mía? No, pues coincido con sus compañeros. Yo no asumo tampoco los procedimientos que ahora puede hacer una asociación. Yo coincido con sus compañeros. Bueno, es escandalosa esa política. Lo único que he dicho, si usted ha interpretado entre líneas, y yo creo que usted debe ser un hombre inteligente, yo he dicho que debe buscarse con carácter general, que se busque la excelencia y que se limite al máximo la discrecionalidad del Consejo General del Poder Judicial. Y esa sí es mi opinión, mía, personal. Y como tal la asumo y la digo. Limitarse al máximo la discrecionalidad. Si hay una verdadera carrera judicial, capacidad y el mérito. Hay un tribunal con un baremo aprobado previamente por el Consejo y con un tribunal, aunque dependa del Consejo, nombrado por él, emita o proponga 2 o 3 magistrados. Y por tanto después se motive. Esa es mi idea y esa sí la expreso. La expreso y la he dicho. Hasta ahí. Esto que le digo, y ya va a terminar, yo creo que es casualidad, pero la coincidencia de estos 3 jueces, estos 3 magistrados, Espejer, López y Llombart, es casualmente, no digo que es casualidad, es la afinidad con el partido en el gobierno. Sí, muchas gracias. Yo repetí, sí, que yo no puedo decir más, no soy el consejero del Poder Judicial, no he participado en los nombramientos, por tanto no tengo nada que ver. Yo como cualquier juez o ciudadano puedo tener mi opinión, pero es mi opinión personal que a nadie le interesa, es mía. No, pero digo que la afinidad es casualidad. Sí, bueno, pues si yo no voy a entrar, si yo comprendo que ustedes se expresen, además piensen lo que piensan. Pero yo lo que he dicho, y esa ha sido opinión mía, y la asumo y la reitero, que hay que buscar la limitación máxima de la discrecionalidad, lo he dicho, y que hay que buscar un baremo objetivo, que eso producirá más confianza. Además, he dicho más. He dicho que por mucho que se discutan los modelos del Poder Judicial, al final y a los postres siempre es igual. Lo que subyace es la política de nombramiento. Y solamente lo evitaremos cuando se haga un criterio lo más objetivo posible, que produzca confianza. Ahí coincidimos. Puede. No, si tú no sabes mi idea, por tanto no sabes si puede coincidir o no. O sea que, por tanto, yo le digo que es lo que expreso y lo expreso libremente y me hago responsable de mis afirmaciones. Solo eso, no puedo decir más. Vamos a dar paso a otro interviniente. Bueno, yo voy a ser muy breve. Soy Ignacio Angulo, magistrado de la Audiencia Provincial de Almería, y a raíz de lo que estaba comentando de la imparcialidad, sobre todo la imparcialidad objetiva, se nos ha planteado alguna vez un problema y quiero saber cuál es su opinión o cómo cree que se debe actuar. En grandes ciudades es fácil a veces evitar que un órgano colegiado al enjuiciar haya tenido contacto previo con la causa, pero en otras ciudades más pequeñas, ¿cuál es el problema? Y en mi duda, si afectaría a esa imparcialidad objetiva, he resuelto antes, por vía de recurso, peticiones de libertad, recursos contra procesamientos o denegaciones de prueba, y después llega el enjuiciamiento a la misma sala que ha resuelto esos recursos. ¿Se estaría afectada la imparcialidad? Si es así, ¿qué habría que hacer? Permítame que yo no le voy a dar una solución concreta, no le puedo ni debo. Porque haría manifestaciones extraprocesales que podrían incidir de broma. Pero sí le voy a dar unas pautas. Le voy a dar unas pautas modestamente.
He hablado mucho de los matices, sobre todo lo que nos gusta el penal está lleno de matices, pero también de esta materia. Sí que hasta depende de cómo se redacte el auto de prisión, cómo se redacte el auto de procesamiento. Si es que si se hace simplemente de una manera sin establecer juicio, una apreciación meramente formularia, apreciados indicios sin entrar en más, o si en la prisión se establecen unos criterios genéricos que son los de la ley sin hacer mayores pronunciamientos, la pregunta es hasta qué punto eso compromete la imparcialidad del juez. Yo puedo entender que no, pero tampoco se lo digo como criterio seguro. Hay doctrina del Tribunal Constitucional que efectivamente el autoprocesamiento depende, si hace un autoprocesamiento muy amplio, reiterativo, que existen pruebas, indicios, para que se olvide, de manera que casi parece una sentencia, pues evidentemente está comprometiendo, está tomando una posición previa, y por tanto ahí sí estaría comprometida. Todo depende de cómo se redacte y de las mayores, y de que de ese auto se deduzca, y ese es el criterio general, se pueda deducir para un observador. El concepto del observador que he dicho antes, que es importantísimo, para un observador externo, si efectivamente el juez ahí ya ha tomado una posición previa. ¿Me explico? Yo voy a... No es el caso, pero está relacionado. Si quisiera hacer una pregunta, que de repente me he acordado de algo que ocurrió en Málaga, precisamente. Durante un tiempo era un criterio del Tribunal Supremo cuando se anulaba un juicio, pues el tribunal que debía celebrar nuevamente el juicio era otro. Yo recuerdo un caso en el que yo precisamente fui ponente, se anuló la sentencia, se anuló el juicio y la sentencia por razón de que las intervenciones telefónicas que venían de otro juzgado, el Ministerio Fiscal había pedido la suspensión, previamente el juicio había tenido sus avatares. El caso es que se anuló la sentencia porque no se le permitió al Ministerio Fiscal incorporar las autorizaciones de intervenciones telefónicas primeras, las iniciales, que procedían de otro juzgado. Y sin embargo aquí, cambiando el criterio respecto del que se había seguido meses antes con respecto de otra sección, se dijo que debería ser el mismo tribunal. Esa sentencia tiene, no recuerdo la fecha, pero puede ser hace unos 4 años, y tiene un voto particular porque lógicamente se había valorado prueba. Entonces, ese es un criterio, ese cambio de criterio no es más bien de carácter práctico, porque por ejemplo en el caso de que se diese lugar a que un tribunal o el que ha conocido de los recursos en determinado caso luego no pudiera enjuiciar el caso, pues por ejemplo en Málaga sucedería que tendrían que ir a buscar los magistrados a Portugal casi, ¿no? Bueno, me toca un tema muy concreto sobre el cual ahí sí tengo una idea, porque eso se va planteando hasta ahora en la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Y efectivamente en ocasiones no se sigue un criterio uniforme, en ocasiones se devuelve al tribunal para que vuelva a dictar sentencia, pero no se ordena que sea por otro tribunal. Yo creo que en la mayor parte de los supuestos había que ordenarse que fuera un tribunal distinto, salvo que por ejemplo sea por falta de motivación, y se devuelva la causa, se anule por falta de motivación, en cuyo caso debe ser el mismo tribunal, porque el problema es defecto de motivación. Pero si es por vulneración de cualquier otro derecho fundamental, yo creo que aquí los criterios no son uniformes, lo digo ya de antemano, en la propia sala donde yo estaba tenía un criterio, por así decirlo, claro y concluyente. Yo creo que debe devolverse la causa tiene que ser conocida por un tribunal distinto. En este caso era juicio y sentencia. Sí, ahora, si por un defecto de motivación, pues lógicamente, o por falta de valoración de la prueba, habría que distinguir, por tanto lo puede hacer el mismo tribunal. El criterio básico, yo siempre para dar respuesta me tengo a concepto. ¿Cuándo se tendrá que conocer un tribunal distinto o cuándo no? Dependiendo de que haya adoptado ya esa posición previa. Si la posición previa del tribunal está clara y no es simplemente defecto formal, me explico, pues tendrá que ser otro tribunal distinto. Ha sido un defecto formal, muy bien porque no ha entrado a valorar la prueba suficientemente,
bueno, pues ahí puede ser el propio tribunal. Aunque yo soy partidario, para evitar suplicacias, de que sea siempre un tribunal constitucional. O los problemas ya de composición, que es otro tema orgánico, que eso ya Sí. habrá que resolverlo de otra manera. Una intervención más. Bien. No hay intervención, bien, pues ha quedado muy ajustado de tiempo, creo yo. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias.